Martes 14 de enero del 2020, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Guillermo Lasso, precandidato presidencial por Creo. La tercera es la vencida, dice el dicho, pero se señala a Creo de un apoyo frontal al gobierno con un acuerdo de gobernabilidad y tras la denuncia de fraude en las presidenciales del 2017. Debilitada la izquierda, ¿habrá una final entre dos candidatos de la tendencia de derecha, Nebot Lasso? También estará con nosotros Fafo Gavilanes, asambleísta de Alianza País por Bolívar, presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito y Seguridad Vial. La muerte en calles y carreteras del país no cesa y los entes encargados parecen inertes. ¿Qué está haciendo la comisión encargada de dar seguimiento al Consejo Consultivo de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial? Uno de los principales colaboradores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó el Ecuador. Se trata del más alto funcionario de la Casa Blanca para América Latina. Mauricio Claver Carone estuvo con el presidente Lenín Moreno, a quien lo considera uno de los mejores aliados de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Se trata de Mauricio Claver Carone, director para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos. Llegó a Quito para reunirse con las autoridades ecuatorianas con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambos países. Mantuvo un encuentro en Carondelet con el presidente Lenín Moreno, el vicepresidente Otto Sonnenholzner y otros funcionarios del gobierno para tratar temas de seguridad y desarrollo económico y comercial. Entusiasmados por la relación que hemos ido desarrollando con el presidente Moreno, al punto de que lo consideramos uno de nuestros mejores aliados en el hemisferio occidental. Creo que estamos llegando a un punto en la relación bilateral entre los Estados Unidos y Ecuador que es un punto francamente histórico. El alto funcionario de la Casa Blanca para América Latina también mantuvo una reunión de trabajo con los miembros de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. En ese espacio, en una corta rueda de prensa, informó que las relaciones comerciales entre ambos estados se mantienen estables, pese a que por el momento Ecuador no tiene representante diplomático designado en Washington, tras la salida de Francisco Carrión, anunciada la semana anterior. Así que hemos estado trabajando en una agenda económica entre los dos gobiernos. Afortunadamente hemos tenido buenos representantes y lo seguiremos teniendo. Confiamos en quien decida el presidente que tendrá como su representante en Washington. Según datos oficiales, el intercambio comercial entre Ecuador y Estados Unidos el año pasado sumó 1.189 millones de dólares. Entre los principales productos que exportamos a ese país constan camarón, banano, flores, pescado y oro. Estamos viendo la manera de cómo poder agilizar las exportaciones de algunos de los productos obviamente importantes para Ecuador, sea el brócoli, las rosas, las alcachofas, el atún. También en los foros internacionales financieros hemos brindado apoyos en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el paquete que se creó para poder ayudar a estabilizar la economía de Ecuador. Mauricio Claver Carone también se reunió este lunes con el canciller ecuatoriano José Valencia. El funcionario de la Casa Blanca es abogado, fue director ejecutivo interino en el Fondo Monetario Internacional representando a Estados Unidos y asesor para asuntos internacionales en el Departamento del Tesoro de ese país. Últimamente, en varios medios internacionales, Claver Carone ha sido muy crítico de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, a los que ha calificado como dictaduras. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, ¿qué tal? Buen día, Denise, qué gusto tenerte en Contacto Directo. Buenos días a todos. Guillermo Lasso, en su segunda participación como candidato a presidente, aglutinó a la masa de votos contraria a Rafael Correa en reconocimiento a su lucha contra el Estado candidato y la reelección indefinida. Guillermo Lasso, precandidato presidencial para el 2021. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, a sus órdenes. En 2021, Rafael Correa estará a 9.000 kilómetros de distancia y el pueblo en referéndum revocó la reelección indefinida. En 2021, ¿contra qué? ¿Contra quién será su lucha? Si Creo tiene un acuerdo parlamentario de gobernabilidad con Lenín Moreno.
Yo creo que la gran lucha es para alcanzar el futuro para los ecuatorianos, un mejor futuro para los ecuatorianos, para generar empleos con buenos salarios, para generar emprendimientos, para generar oportunidades para ese gran número de ecuatorianos que hoy espera un cambio en el Ecuador. Fíjese usted, hace pocas semanas la prensa da cuenta de que hay 293.000 personas que este año desean llevar a cabo la prueba a ser bachiller. ¿Eso qué significa? Que quieren ingresar a la universidad, pero no hay 293.000 cupos en las universidades. Ahí tenemos, por lo tanto, las respuestas de no puedes estudiar lo que tú quieres, o si quieres estudiar lo que tú deseas, tienes que irte a otro cantón de donde vives y no hay capacidad económica en la familia ecuatoriana. Y por otro lado, si no estudian, tampoco hay 293.000 empleos nuevos en el Ecuador. Vea cómo en los últimos 2 años lo que ha sucedido es una destrucción de aproximadamente 40.000 empleos. Por lo tanto, ahí está el grave problema del Ecuador, el gran enemigo del Ecuador. La falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de emprendimiento, la falta de innovación. Y eso es lo que nosotros queremos ofrecer al pueblo ecuatoriano. La búsqueda de un mejor futuro para todos los ecuatorianos, para toda la familia ecuatoriana. Lenín Moreno tiene el mérito de que, habiendo sido el candidato de Correa para que le guarde el puesto, destapó la olla de la corrupción correísta. Pero en su momento usted alegó fraude electoral. ¿Por qué desistió de su reclamo? ¿Falta de pruebas o temor de represalias contra la banca por el Estado candidato? Mire, por respeto al Ecuador, por respeto a los ecuatorianos, porque creo yo que más allá de que el 2 de abril del 2017 sucedió un fraude electoral que me haya afectado a mí, lo que afectó es a la institucionalidad del Ecuador, a la institucionalidad democrática del Ecuador. Pero teníamos que voltear la página, seguir adelante pensando en la búsqueda de ese futuro para los ecuatorianos. Y por lo tanto dimos, sí, vuelta atrás, al punto en que en el mes de octubre del año pasado debimos, por obligación republicana, defender la democracia, la república y la civilidad en el Ecuador, a pesar de que el beneficiario de esa defensa sea una persona con la que mantuve discrepancias en la campaña del 17 y luego el día de las elecciones por los cuestionados resultados. El asambleísta y ex miembro del gabinete de Correa, Pavel Muñoz, tiene otra versión. Escuchemos. En este momento, el verdadero vocero del Ejecutivo es la bancada de Creo, sin darse cuenta del grave perjuicio que se está generando en términos políticos. ¿Por qué no se da cuenta de esto? Porque detrás está un acertado acuerdo económico, si usted quiere. Fíjese con lo que pasó el año anterior, que ya discutimos, ya fue un año, digamos, récord en utilidades de la banca, llegando a 540 millones de dólares de utilidades. Hoy, sin considerar diciembre, ya estaban en 560 millones de dólares. Y en ese sentido, usted puede encontrar que lo que funciona como un acuerdo político, me refiero a Creo, con la bancada de gobierno, en realidad tiene que ver con un acomode económico. Su réplica. Esa es la opinión de un ultracorreísta que lo que pretendieron en mayo del año pasado era desestabilizar el gobierno creando ingobernabilidad en la Asamblea Nacional. Y esa es la opinión de un ultracorreísta que en el mes de octubre formaron parte de las revueltas, de los justos reclamos de los indígenas, pero se infiltraron con gran violencia para provocar la caída del gobierno. Y una caída de un gobierno ni genera empleo, ni genera emprendimiento, ni tampoco crecimiento económico. Por lo tanto, con mucho sentido de responsabilidad, nosotros nos hemos ubicado en la defensa de la institucionalidad en el Ecuador, institucionalidad que aquellos a los que representa el señor Muñoz quisieron destrozar en el mes de octubre pasado. Usted justifica el acuerdo de gobernabilidad porque su preocupación medular es el empleo. Pero ya tiene la gobernabilidad cerca de 2 años prometiendo empleo y no se lo ve, o apoyando la supresión y rebaja de impuestos y no hay inversión ni crecimiento económico.
¿No debilita esto su candidatura? Bueno, no, en lo absoluto, porque precisamente nosotros promovemos como una de nuestras tesis la generación de empleo y seguimos pensando que la propuesta de 1 millón de empleos en 4 años de gobierno está vigente. ¿Por qué? Porque este gobierno no ha sido capaz de crear empleo. Como lo dije hace un momento, ha habido una pérdida, destrucción de cerca de 40.000 empleos, cuando, de acuerdo con sus ofertas de campaña, recordaremos, 250.000 empleos por año, debieron haber creado ya algo más de 500.000 empleos en el Ecuador. ¿Debido a qué? La economía no ha estado bien manejada. Hay una reducción importante del gasto de inversión público que afecta a uno de los sectores que más empleo genera, que es el sector de la construcción. Ha habido también necesariamente una reducción del gasto en operación del gobierno, que también afecta a la economía. La economía está en un proceso de ajuste como consecuencia de los desajustes que provocó el gobierno anterior. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que corregir en el Ecuador. Fíjese usted, en el año 2019 la economía decreció en aproximadamente 0,2, 0,3%. Una economía en esos niveles destruye empleo. Y las proyecciones para el año 2020 es un crecimiento muy magro de un 0,3, 0,5%. Tampoco se va a crear empleo. Por lo tanto, nuestras propuestas para una economía moderna, abierta al mundo, que promueve el emprendimiento, que promueva la inversión privada, local, internacional, que modernice al Ecuador, sigue estando vigente. Y esas aspiraciones de cambio del pueblo ecuatoriano siguen estando vigentes. Y eso justifica nuestra presencia en la arena política para luchar por un modelo político y un modelo económico que dé respuesta a las aspiraciones de empleo, a las aspiraciones de buenos servicios de salud, de buenos servicios de educación en el Ecuador. Ahora, en la elección 2021, su rival parece ser Jaime Nebot, reeditando una probable final entre dos candidatos de la tendencia de derecha, como en 1992, Sixto Durán, Jaime Nebot. ¿Ve a la izquierda débil y dividida? Mire, yo lo que veo es a unos indicadores de pobreza del Ecuador que cada día se fortalecen más, a unos indicadores de falta de empleo que nos dicen que 2 de cada 10 jóvenes ecuatorianos tienen un empleo formal, apenas 2 de cada 10, y que en el caso de las mujeres, apenas 3 de cada 10 mujeres tienen un empleo formal. Ese es el gran adversario a derrotar la pobreza. Por eso nosotros decimos, nos vamos a dedicar a perseguir el futuro de bienestar para todos los ecuatorianos y no quedarnos en la coyuntura política entrampados con discusiones que no tienen sentido y que no solucionan los problemas de los ecuatorianos. Pero la tendencia electoral significa que el candidato que gana es el que capta al votante flotante. Por ejemplo, Sixto ganó en 1992 porque atrajo el electorado de centro izquierda o centro derecha que creyó en su promesa electoral. Por eso le preguntaba respecto a esas posibilidades, a esa izquierda que está dividida, si usted cree que se limitará a apoyar a los candidatos actuales o intentará por su propio candidato después del gran fracaso y del engaño de Correa. Mire, yo creo que el Ecuador necesita muchos objetivos que lograr. El Ecuador es un país o una sociedad con hambre y sed de justicia, como lo decía Luis Donaldo Colosio en su época para México. Ecuador ha llegado a ese punto donde usted ve a la sociedad ecuatoriana con hambre y sed de justicia, con la necesidad de fortalecer al sector judicial para que dé respuesta no solamente selectiva con un grupo de personas, sino una lucha contra la corrupción mucho más amplia en todos los sentidos. En los aspectos sociales podemos decir que hay hospitales, pero no hay salud en el Ecuador.
que se han construido escuelas, que se ha mejorado la estructura educativa del Ecuador. Cierto, pero no hay educación en el Ecuador. Que tenemos modernidad en estas instalaciones del 911, pero que no hay seguridad en el Ecuador. Tenemos carreteras probablemente, pero no tenemos empleo en el Ecuador. Por lo tanto, lo que resta por hacer para modernizar a la sociedad ecuatoriana es mucho, mucho, no solo su economía, sino la salud, la educación, la seguridad, la creación de empleo. Y para eso se necesita tener prendido los dos motores de la economía, no solo el del sector privado, que sigue creciendo, sino también el del sector público a través de la inversión pública en distintas modalidades para generar empleo, para generar oportunidades para los ecuatorianos. Las reformas habidas hasta el momento no tocan la médula del régimen correísta, lo que se inscribe en la tónica del todo cambia pero nada cambia, que practica Lenín Moreno. Sigue creyendo que no es necesaria una constituyente, que se debe gobernar o se puede gobernar con las mismas reglas de Correa y que es suficiente descorreizar solo cambiando a los amigos de Correa. No, yo creo que es necesario el fortalecimiento institucional del Ecuador. No me atrevería a afirmar en este momento que es necesaria o a comprometerme a promover la convocatoria a una nueva asamblea constituyente. Hay cambios fundamentales que son necesarios en la Constitución, en la ley, pero hay muchos cambios que corresponden a un gobierno que no haya nacido de las entrañas del correísmo, que tenga absoluta independencia con el pasado y que se dedique a pensar fundamentalmente en el futuro, en la búsqueda de un mejor futuro para todos los ecuatorianos. Guillermo Lasso, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Denis. Las Fuerzas Armadas no serán sorprendidas nuevamente, como ocurrió en las manifestaciones de octubre, aseguró el jefe del Comando Conjunto, general Luis Lara. Tenemos un reporte con entrevista exclusiva. En las movilizaciones de octubre, aproximadamente 100 militares fueron heridos, decenas retenidos, golpeados por grupos de violentos que participaron en los 11 días de protesta. Hubo ataques a cuarteles, pérdidas materiales como vehículos tácticos incendiados. Al jefe del Comando Conjunto, general Luis Lara, le consultamos si las Fuerzas Armadas serán sorprendidas nuevamente en caso de una nueva movilización. El país se sorprendió. Nos hemos dado cuenta de que esto es un problema regional, no solamente del país. Estos grupos violentos que actuaron, y particularmente en el Ecuador, se pudo ver que tenían cierto tipo de preparación paramilitar, estaban bien organizados. Señala que las Fuerzas Armadas se están preparando y que esto incluye varios campos, desde el doctrinario hasta el logístico, con la adquisición de equipos antimotines, armamento no letal para operaciones de seguridad interna. Que nos permita tener unidades altamente móviles, flexibles, de respuesta rápida, que sean multimisión, que tengan armamento y equipo multipropósito, con líneas de mando directas, y que permitan enfrentar con éxito todas las amenazas, desafíos y riesgos. El Ministerio de Defensa invirtió aproximadamente $4 millones para la adquisición de equipos de protección, gas lacrimógeno, carabinas, municiones tipo perdigón, entre otros materiales. El jefe del Comando Conjunto aclara que la responsabilidad de la seguridad interna es de la Policía Nacional y que la preparación militar en este campo es de apoyo a esta institución en caso que se vea desbordada su capacidad operativa. De una manera complementaria llegaremos hasta ese punto. Lógicamente eso está supeditado a las decisiones políticas y el accionar de Fuerzas Armadas incrementará, utilizará el uso progresivo de la fuerza en la proporción de los grupos violentos. Tras la crisis de octubre, el Ministerio de Defensa emitió una nueva directiva a las Fuerzas Armadas: identificar y neutralizar a los grupos insurgentes, información que es investigada.
Vamos a una pausa. Al volver nos acompaña Fafo Gavilanes, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito y Seguridad Vial. La comisión debe dar seguimiento, coordinar y evaluar al Consejo Consultivo establecido en la Ley de Tránsito. La seguridad vial de peatones amenazada por regulaciones municipales es parte de su agenda. Manténgase en nuestra sintonía, ya regresamos. Fafo Gavilanes, presidente de la Comisión Ocasional para Reformas a la Ley de Tránsito. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo cordial al Ecuador y en especial a mi provincia de Bolívar. En su momento se creó la Comisión Ocasional porque múltiples accidentes de tránsito dejaron más víctimas que los que dejaba un conato de guerra con el Perú. Pero actualmente las estadísticas del INEC indican a los accidentes de tránsito no solo en carreteras, sino en las calles de las ciudades como una amenaza contra la vida. La comisión debe coordinar, evaluar y dar seguimiento al Consejo Consultivo de Ley de Tránsito. Lo están haciendo con este tema de la seguridad de las calles y la muerte de peatones. ¿Lo han tratado? Estimado Alfredo y Ecuador, la Comisión de Tránsito de la Asamblea Nacional ha hecho una reforma basada en el territorio y no desde el escritorio. Una legislación que ha recorrido todo el Ecuador, recogiendo las observaciones, inquietudes de todos los sectores quienes realizamos movilidad en el país. Esto nos ha permitido identificar, fortalecer primero al Consejo Consultivo, designando a un miembro de la sociedad civil, miembro presidente del Consejo Consultivo y integrante del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. Con esta estructura, esta reforma se fundamenta de manera transversal en la educación, en la formación y en la actualización de conocimientos. Es así que en el artículo 4 se dispone al Ministerio de Educación, se dicte la materia de tránsito y seguridad vial en todas las unidades educativas del país. Para los conductores profesionales, para los profesores, para quienes capacitan a los choferes profesionales, se establece una única malla curricular elaborada por la Agencia Nacional de Tránsito en coordinación con el sistema de cualificaciones y aprobada por el máximo organismo de educación superior, que es el CASES. Esto nos va a permitir tener una verdadera formación de conductores profesionales en el Ecuador. La variedad de regulaciones municipales se ve en territorio y sobre tránsito amenaza la vida de los peatones precisamente frente a las escuelas. Al respecto, veamos un video de Televistazo que ilustra una realidad aterradora. Veamos. Aquí está conmigo el jefe de operaciones de la ATM, Luis Lalama, y pues en este momento se ubicaron aquí agentes de tránsito quienes intentan un poco educar al peatón, pero esto se ha vuelto una tarea difícil. Buenos días. Sí, buenos días. Mire, y usted como bien puede ver, aquí frente donde estamos, ahí hay un muro, que ese muro inclusive lo retiran, lo sacan de ahí para poder cruzar. Nosotros lo hemos vuelto a poner, se le ha puesto un refuerzo encima y esas vallas que usted ve metálicas, pero a pesar de eso, las personas cruzan, teniendo un paso peatonal a 150 metros. O sea, eso es lo que nosotros como ATM pues recomendamos y le decimos al sector de aquí, a las personas que viven por este sector, para que ellos se protejan más que todo su seguridad al momento que cruzan esta vía. Tomen conciencia, sobre todo porque esto también ha generado accidentes de tránsito. ¿Cuántos muertos se han registrado en esta vía, solo en esta vía de Guayaquil durante este año? Sí, en este año han habido 18 fallecidos. De esos 18, 11 han sido precisamente personas que cruzan por la vía perimetral sin usar los pasos peatonales. La respuesta invariablemente es echar la culpa a peatones. Eso es frente a una escuela y un distante paso elevado peatonal, con escasa utilidad.
O sea, está muy bien lo que ha hecho la comisión de que se prepare el futuro con enseñanza en los colegios. Pero hay un problema emergente que es el que estamos viendo, que todos los días se matan a los ciudadanos en la calle. ¿Por qué no se implementan soluciones estándares en todo el país que se usan emergentemente y que pueden ser usadas y se usan en países de Europa y Norteamérica que son menos costosas, como pasos cebra con semáforos intermitentes y fotorradar, todo como un conjunto, las tres cosas juntas? Alfredo, todos quienes hacemos movilidad en el Ecuador tenemos que fortalecer la cultura y la conciencia de lo que significa hacer movilidad. Esto nos permite fortalecer la dinámica de lo que significa la movilidad activa en el Ecuador. Hemos incorporado un capítulo entero de lo que significa el respeto al ciclista, al peatón, porque todos quienes hacemos movilidad en Ecuador tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Por eso, fortalecemos la experiencia para quienes hacen la carrera de chofer profesional. Por ejemplo, actualmente, a los 18 años y medio, usted ya puede obtener una licencia profesional tipo D o tipo E, que le permite manejar un bus o le permite manejar un tráiler. ¿Qué hemos aprobado? De que usted haga el curso de 6 meses, pero para renovación de su licencia tenga 2 años en vigencia su categoría. Es decir, le damos la C, después de 2 años la D y después de 2 años la E, para tener una verdadera experiencia profesional de lo que significa ser conductor en el Ecuador. Porque no es lo mismo manejar en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Guaranda o en el Oriente. Realmente tenemos un país muy diverso. Entonces, y ese es el problema, Fafo. El problema son la diversidad de regulaciones. Vaya al respecto a un caso muy conocido, que es un caso práctico. Eso que han hecho con las licencias está muy bien, porque hasta ahora era un caos y un desastre. En la Agencia Nacional de Tránsito se conoce esto y nada hace. En la parroquia La Puntilla del Cantón San Borondón, de apenas 12 kilómetros de extensión, el límite de velocidad para livianos es 90 kilómetros. En esos 12 kilómetros hay 3 semáforos frente a centros comerciales, 2 pasos cebras y 2 pasos elevados peatonales. 130 urbanizaciones y muertes por atropello todos los días. Esto es una violación a los derechos humanos, un desprecio al derecho a la vida de miles de seres humanos que son servidores domésticos en esas 130 urbanizaciones. La comisión no hace la coordinación y el seguimiento en territorio, solo se preocupa de carreteras y no de las regulaciones municipales que varían en cada centro poblado. Por supuesto que sí. Nosotros hemos fortalecido la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, incluso dándoles mayores competencias para que puedan otorgar placas o puedan otorgar licencias. Mire, hemos legalizado, formalizado a la Policía Nacional. Pero las regulaciones, por ejemplo, yo me refiero a las regulaciones, porque varían, por ejemplo, el límite de velocidad frente a las escuelas, o en una vía que no es una carretera, pues. Por supuesto que sí, pero identifiquemos de que existen carreteras estatales de que cruzan los centros poblados. Entonces, con la legalización de la Policía Nacional al control de tránsito, se puede elaborar convenios entre los municipios, la policía o la Comisión de Tránsito del Ecuador. De igual manera, se dispone para que en los pasos escolares la velocidad sea máximo de 30 kilómetros por hora. Todo esto está regulado y lo manifiesto porque hemos recorrido el Ecuador de manera particular, en bus, en tráiler, etcétera, para poder identificar la verdadera problemática de lo que significa los accidentes de tránsito en el Ecuador. Entonces, la infraestructura necesaria, como los pasos cebra, los semáforos intermitentes, los fotorradar, no como emboscadas, sino avisando que hay fotorradar para que no sea una sorpresa la multa. Para que aprendan a manejar, aquí la gente solamente se privilegia la velocidad. Nosotros siempre diremos que el fotorradar tiene que ser preventivo y no recaudatorio. Incluso se dispone y se ha coordinado
para poder darle fuerza al Ministerio de Obras Públicas para la construcción de las islas de estacionamiento cada cierto kilometraje para que los tráiler puedan descansar, los conductores respetando sus 8 horas laborables con alternancia, porque eso también es un factor de accidentes que está ocurriendo en el Ecuador. Muchas veces el mismo conductor hace 24 horas de recorrido, lo cual es imposible mantener un buen ritmo, una seguridad en el Ecuador. Además, los centros técnicos de revisión vehicular que en el país existen actualmente en algunos municipios grandes y algunas mancomunidades, esta reforma dispone de que sean también privados o alianza público-privados siempre que estén homologados por la Agencia Nacional de Tránsito. Es decir, ya no solo los municipios pueden tener los centros técnicos de revisión vehicular, sino también entes privados para de esa manera tener un mejor control de la parte mecánica de los vehículos que circulan en el país. Bueno, en este tema también, María Paula Romo, ministra de Gobierno, solicitó que la Policía Nacional asuma la seguridad vial en las principales arterias del país, incluso en las que tienen el control de la Comisión de Tránsito del Ecuador, a través de una coordinación conjunta. ¿Eso se refiere solo a carreteras o comprende también a municipios que carecen de autoridad de tránsito, por ejemplo? Se formaliza porque la Policía Nacional lo venía realizando en el 70% del territorio ecuatoriano. La Comisión de Tránsito del Ecuador en 12 años no ha asumido su total competencia en el 100% del Ecuador. Entonces, formalizamos a la Policía Nacional para que esté en el 70% del país, pueda hacer los convenios correspondientes necesarios con los gobiernos autónomos descentralizados, y aquí no somos república independiente, no es una república la Comisión, otra la Policía, no. Enmarcamos en un mismo escenario para que puedan trabajar en conjunto. Un trabajo en equipo será la clave del éxito, tanto para el tránsito como para la seguridad vial del Ecuador. Fabo Gavilanes, asambleísta, gracias por participar en Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Denise. Surge una nueva disputa en el Consejo Nacional Electoral, esta vez en torno al presupuesto. Durante la sesión de ayer, los consejeros de minoría Pita y Verde Soto expresaron su malestar y dejaron la reunión. Yo me retiro de esta reunión. Usted siempre habla y se retira. Es de falta de respeto al Pleno. Es una situación cotidiana en el Consejo Electoral. Las diferencias entre los dos grupos de consejeros se agudizan con el pasar de los días. Ratifico el desprecio que usted tiene hacia la seriedad con que deben conducirse los asuntos públicos. Nunca tiene la valentía de escuchar la réplica como se merece. Hay acusaciones mutuas. Una mayoría que obviamente, perdóneme que le diga, que no es gratuita. Está obviamente basada sobre la cesión de espacios de poder. Estas son las muestras de no cumplir con las funciones encomendadas por la institución a cada uno de los consejeros. Y en medio de todo esto, los consejeros reconocieron que el sistema informático del CNE no tiene presupuesto para su seguridad. El Ministerio de Finanzas no asignó recursos para aquello. Se requerirían $950.000 en inicio. Es un tema que nosotros lo vamos a tratar con el señor ministro de Finanzas para ajustar esto. Nunca es suficiente los recursos escasos que tenemos. Pero para la reingeniería total del sistema informático se requerirían cerca de $6 millones. Al final, el Consejo aprobó su plan operativo en base a un presupuesto de $35 millones, que fue el asignado por el Ministerio de Finanzas, donde el talento humano implicaría un monto de $11 millones. A que los sueldos de los funcionarios con contrato ocasional se contemplen desde el mes de enero hasta diciembre, es del año fiscal. En esta vez nos ha tocado ajustar estos sueldos para no tener los inconvenientes del año pasado. Y en medio de las pugnas entre los dos grupos del CNE y un juicio político a la presidenta, ellos mismos tendrán que preparar las elecciones generales del 2021. Acaba todo una sola. Ya regresamos con un recorrido al Poliducto Pascuales Cuenca, cuyos asentamientos se desmoronan con el pasar de los días, poniendo en peligro las instalaciones. Manténgase en nuestra sintonía, ya regresamos. Esto es Contacto Directo.
El poliducto Pascuales Cuenca se está hundiendo y presenta serios daños en su estructura. Este millonario proyecto que fue ejecutado por Odebrecht, que ahora reclama indemnización, está en emergencia. Veamos las peligrosas condiciones que presenta actualmente esta mega obra. Fue una de las principales obras ejecutadas por Odebrecht en Ecuador. Su costo final, 623 millones de dólares, que según el gobierno representa un sobreprecio del 150%. Aunque fue entregada provisionalmente en 2017, actualmente su estado es caótico y hace un año fue declarada en emergencia. ¿Por qué? Se lo mostramos. Este poliducto tiene varias estaciones entre Guayas y Azuay. Su principal terminal está en Cuenca. Se está hundiendo, sus taludes se están desmoronando y su operación está en riesgo. Esta enorme pared se derrumbó y cada día el terreno cede unos centímetros más. Informes técnicos de Petroecuador revelan que Odebrecht la construyó en una quebrada de suelo inestable y de alto peligro. Esta es la zona más afectada de esta terminal Cuenca y por el peligro ya no está operativa esta área. Y por donde camina, aunque parece ser el nivel original del suelo, no lo es. Se ha hundido en más de 1 metro de donde estaba la vía originalmente. Las cintas de peligro están por todos lados. Las grietas también. Brigadas de empleados evalúan a diario los daños y marcan las zonas de riesgo. Sandra Hidrobo es la jefa de esta terminal. Ese es el principal problema, la inestabilidad del suelo. Efectivamente, así es. ¿De toda la terminal? Se ve en varias zonas, hay algunas en las que es predominante. ¿Y las esferas de almacenamiento de GLP están operativas? Actualmente no. Se refiere a estas esferas, ahora vacías, por lo que aquí ya no se almacena GLP por peligro de fuga, deslaves o una nueva emergencia por otro derrumbe. Todo el personal de Terminal Cuenca diariamente va haciendo sus inspecciones y va haciendo adecuaciones a todos los sistemas para poder mantener la operación del terminal. Durante todo el tiempo en el que hemos tenido esta emergencia, esta situación especial aquí en el Terminal Cuenca, nunca hemos paralizado la operación y el abastecimiento de productos limpios. En 2018, el gobierno terminó unilateralmente el contrato con Odebrecht por incumplimiento de sus obligaciones en la construcción y operación del poliducto. Hace un año, Patricio Larrea, en ese entonces viceministro de Hidrocarburos, reveló más problemas. Se inició un proyecto de la magnitud y de la importancia como es el terminal Pascuales Cuenca, sin que se tengan los estudios de suelos geotécnicos que primeramente precisen si este era el sitio adecuado para llevar adelante un proyecto de la magnitud y del costo y de la importancia para el país. Aseguran que es una bomba de tiempo. Remediar los daños le correspondía a Odebrecht, pero no lo hizo. Sin embargo, ahora la constructora brasileña demandó a Petroecuador por esta misma obra, reclamando 185 millones de dólares al Ecuador por daños y perjuicios. Contacto directo. Alfredo. Mañana continuamos en Contacto Directo, rayando a la desinformación. Muy buen día.